Y delante de casa, pues un montón de gente tendida en el suelo, sangre, gritos, todo el mundo corriendo. Ha aparecido policía de todas partes, luego ambulancias y... El pasado jueves 17 de agosto un fanático islámico arrolló a todo el mundo que encontró a su paso en las Ramblas de Barcelona, dejando decenas de heridos graves y, mientras escribo estas palabras, un total de 13 muertos. Europa Occidental está padeciendo una ola de atentados ante la cual uno se siente impotente. Estamos confusos y el incesante ruido de los medios de comunicación crea una historia fragmentada y hueca para simplificar la realidad y hacerla digerible. Hace más de un año hice un vídeo sobre los orígenes de la yihad islámica y de cómo aquellos en el poder utilizan el terror como medio de controlar a la población. Era la primera parte de una serie de 3, pero el desinterés hizo mella en mí y acabé dejándola de lado. Un atentado terrorista a 25 minutos a pie de mi casa no es el género de motivación que hubiera deseado, pero dados los recientes acontecimientos y las cosas que llevo leyendo en las redes sociales en los últimos días, he querido volver a centrarme en el tema. El anterior vídeo tomó como punto de partida la evolución paralela del yihadismo islámico y el neoliberalismo occidental, y se quedó en su cliffhanger llegada la guerra de Afganistán en los años 80. Os recomiendo el vídeo si queréis entenderlo mejor todo, pero para comprender este segundo episodio no es estrictamente necesario haberlo visto. También quisiera añadir una pequeña matización. En el anterior vídeo las figuras de Henry Kissinger y Richard Nixon aparecen de forma bastante positiva, aunque eso no significa que defienda las acciones de esta gente. Aunque los ideales de Henry Kissinger suenen tan bien, no podemos olvidar que todas las cosas que hizo en pos de su idea de la paz tienen mucho de obra del demonio, y ya sabéis lo que dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En todo caso, en lugar de continuar aquella narrativa paralela entre Oriente y Occidente, quisiera para este segundo episodio volver al principio de todo, pero enfocando la cámara en un lugar distinto, una península que hasta hace menos de un siglo era una tierra pobre y despoblada. La fascinante historia de Arabia Saudí, el primer motor del conflicto, donde nos encontramos el huevo de la serpiente. Vivimos tiempos difíciles y confusos. Estos días posteriores al atentado he estado leyendo verdaderas barbaridades, comenzando por aquellos que, cegados por el miedo, se lanzan a acusar a todos aquellos de la fe musulmana de ser cómplices de terrorismo. Tampoco faltan otros que, con buenas intenciones, intentan convencer de lo contrario, que, de alguna manera, la religión islámica es solamente un accesorio del terror, un detallito occidental que nada tiene que ver con el odio que profesan contra los occidentales. Ambas posturas, creo, nacen de una visión fragmentada y superficial de la realidad que se adecua a las narrativas simplificadas, ya sea por parte de la xenofobia como por idealismos progresistas que piensan que todo en este mundo es culpa del hombre blanco. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Esta es la historia de un imperio construido sobre arena y de cómo las aspiraciones visionarias de un poderoso rey conjuraron los descontrolados fantasmas que nos atormentan hoy. Nuestra historia empieza en el desierto de Arabia, hace 100 años. Durante los siglos XVIII y XIX, lo que ahora conocemos como Arabia Saudí fue una tierra conflictiva en que líderes religiosos se habían levantado varias veces contra la dominación del Imperio Otomano. La emergencia de la dinastía Saud, que actualmente gobierna el país, surgió en 1744, cuando el líder tribal Muhammad ibn Saud se unió al líder religioso Abd al-Wahhab para combatir la dominación imperial y fundar el primer estado saudí, que aguantó hasta su reconquista en 1818. La lucha por esta tierra desértica culminó durante la Primera Guerra Mundial, en que las fuerzas occidentales de Reino Unido y Francia apoyaron una revuelta contra los otomanos, prometiendo al líder árabe Hussein bin Ali la creación de un estado panárabe mediante el acuerdo Sykes-Picot. Sin embargo, tras la derrota del Imperio Otomano, Reino Unido incumplió sus promesas y acabó dejando a Hussein bin Ali aislado y sin poder. Durante los años 20, lo que ahora conocemos como el Reino de Arabia Saudí era un conglomerado de tribus desérticas en conflicto. El incumplimiento del acuerdo Sykes-Picot había dejado a su gobernante en una situación de crisis, y el más importante descendiente de la casa de Saud,
Abdulaziz ibn Saud aprovechó el estado de desgobierno para unir a las tribus del desierto y acabar con el débil reinado de Hussein ben Ali. Mediante el Tratado de Jeddah en 1927, el Reino Unido reconoció a Abdulaziz como legítimo líder a ojos de Occidente y en 1932 este talentoso líder había fundado Arabia Saudí. Al igual que sus predecesores, Ibn Saud había llegado al poder mediante el apoyo de los seguidores de las doctrinas de Abd al-Wahhab, los wahabistas, un grupo de fanáticos religiosos de la rama más intolerante y dura del Islam. Sin embargo, las presiones de los religiosos no impidieron al líder traer maquinaria occidental al país, haciendo un pacto con la compañía americana Standard Oil Company of New York para buscar petróleo en su desierto, ofreciendo a los americanos la posibilidad de explotar todos los recursos naturales para pena de los británicos, que le habían llevado al poder. En 1938 la compañía descubrió los yacimientos sobre los que el rey de Arabia levantaría un imperio que cambiaría el curso de la historia del siglo XX. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se reunió con el rey Abdulaziz en un barco militar en el lago de Azigol, al sur del Canal de Suez. Esta reunión iba a tener consecuencias desastrosas para Occidente. El presidente estaba en sus últimos días, pero desde hacía años había estado luchando por crear un mundo mejor. Después de la crisis de 1929 había creado el llamado American New Deal para controlar a los bancos y evitar otro futuro desastre, y tiempo después tuvo que organizarse para pelear contra los nazis y los japoneses en la guerra. Era imposible imaginar que en una de sus últimas reuniones iba a poner la semilla que socavaría todos los ideales por los que había luchado. Pero no nos llevemos al engaño. El mundo no cambia solo con buenas intenciones, y si Estados Unidos iba a continuar en el poder, necesitaría mantener su control sobre el petróleo saudí. Allí empezó un pacto que se mantiene hasta hoy en día. América recibe el petróleo y, a cambio, el reino de Arabia Saudí está protegido por Occidente. Sin embargo, había una condición más. Podían traer su tecnología y su dinero, pero la fe del wahabismo no debía ser cuestionada por los aliados occidentales. Así es como, poco a poco y bajo el paraguas del petrodólar, las aspiraciones expansionistas del wahabismo empezaron a medrar. El objetivo final de este grupo de fanáticos religiosos era la fundación de un califato islámico regido por las visiones más conservadoras de la ley Sharia. This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor. Even before today's meeting began, there was an announcement in Kuwait that prices for Arab oil were going up. A huge increase voted in an overnight meeting without even consulting Western buyers. En 1964, y tras el fallecimiento del fundador del país, la corona fue heredada por su hijo Faisal, que tenía planes para modernizar el Estado e implementar burocracias de estilo occidental para permitir estructuras propias del Estado de bienestar europeo. También permitió que, por primera vez, se vendieran televisiones en el país. Estos cambios disgustaron bastante a sus aliados wahabistas, reacios a aceptar cualquier influencia extranjera. Pero además de esta amenaza interna, Faisal tenía que enfrentarse a un problema fuera de las fronteras, el incesante avance del comunismo, una doctrina política atea que se aproximaba peligrosamente al área de Oriente Medio. Su solución fue matar dos pájaros de un tiro, utilizar a los líderes wahabistas como fuerza de resistencia contra el comunismo y distraer así la atención de los religiosos de su política doméstica para modernizar el país. Haciendo uso de su extensa fortuna, el rey Faisal empezó a fundar escuelas religiosas, llamadas madrasas, a través de todo Oriente Medio, para imprimir en la población los principios del wahabismo y crear una unión entre musulmanes lo bastante fuerte como para combatir a los rusos. Estados Unidos dio su aprobación tácita a este plan, pues, a fin de cuentas, el enemigo a batir era la Unión Soviética. Pero esta relación cordial empezó a empañarse unos años después, en una visita del rey a Nueva York. The reasons are that, unfortunately, the Jews throughout the world support Israel. They provide assistance to Israel. And in our present situation, we consider those who provide assistance to our enemy as our own enemy.
En 1971, Egipto, presidido por Anwar Sadat, atacó a Israel como parte del conflicto intermitente que había tenido con los judíos desde 1946. Este conflicto es conocido como la Guerra de Yom Kippur, y al principio las cosas no parecían ir muy bien para los israelitas, hasta que las intervenciones de Estados Unidos, Reino Unido y Francia vinieron a sacarles de problemas. El mundo árabe se vio humillado por segunda vez. Los egipcios ya habían sido derrotados en la Guerra de los 6 Días en 1967, y esto terminó por enfurecer al rey Faisal, que pasó a considerar a las fuerzas occidentales como enemigos. Las tensiones que habían escalado desde su intervención en Nueva York culminaron el 23 de agosto de 1973, cuando todos en la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo decidieron cortar el grifo a Estados Unidos y sus aliados occidentales, demostrando ante el mundo que Arabia Saudí y sus aliados tenían suficiente poder en sus recursos naturales para alterar el balance económico mundial. El plan funcionó. El rey multiplicó el precio del petróleo por 5 de la noche a la mañana y amenazó con un embargo total si Occidente no le paraba los pies a Israel. Se firmó un alto el fuego, pero el daño económico que este gesto realizó a Occidente todavía tiene consecuencias hoy, pues fue un punto de inflexión clave en la desregularización bancaria que llevaría a la expansión neoliberal. Se la conoce como la crisis del petróleo de 1973 y puso en jaque a toda la industria americana, que no podía funcionar sin los combustibles que habían estado recibiendo de los países de la OPEP. Con un simple gesto, el rey Faisal había demostrado que el balance del poder en el mundo podía cambiar con un simple gesto de su muñeca. Doesn't this new massive increase in the price of oil mean a change in the world balance of power between the developing nations like you, the producers, and us, the developed industrialized nations? Yes, it will. And what do you think arises from that? Well, a new type of relationship. You have to adjust yourself to the new circumstances. And I think you have to sit down and talk seriously with us about this new era. I was thrilled. I think the stock market will go up, everyone will be happy, the economy is going to level off, our international relations will become much more stable. I worked very, very hard on the election in some of the phone banks, and all of my friends did. We were thrilled to pieces about it. En 1981, Ronald Reagan ganó las elecciones de Estados Unidos vendiendo al pueblo americano una historia maniqueísta del bien contra el mal, y lo que antes habían sido conflictos políticos ahora eran, ante los ojos del presidente, luchas de la democracia contra las fuerzas demoníacas que oprimían a las personas inocentes. Uno de los escenarios principales de esta lucha contra los tiranos fue Afganistán, que por aquel entonces se encontraba en un conflicto entre las fuerzas ocupantes de la Unión Soviética y las guerrillas rebeldes mujahidines. El presidente Reagan decidió multiplicar el apoyo a las fuerzas afganas como símbolo de su lucha por la libertad, e incluso les dedicó el lanzamiento de un transbordador espacial. The Columbia, we think, represents man's finest aspirations in the field of science and technology. So too does the struggle of the Afghan people represent man's highest aspirations for freedom. Accordingly, I am dedicating on behalf of the American people the March 22nd launch of the Columbia to the people of Afghanistan. Lo que Reagan no había comprendido, en su visión reduccionista del mundo, es que las fuerzas aliadas que combatían en Afganistán eran más peligrosas de lo que podía haber imaginado. Su país compañero en esta lucha fue Arabia Saudí, pero las intenciones de la Casa de Saud eran más oscuras de lo que en principio aparentaban. Los deseos expansionistas de la ideología wahabista yacían debajo de la lucha contra el comunismo. En 1979, un grupo de radicales saudíes tomó durante 2 semanas la gran mezquita de la Meca, y la familia real descubrió que muchos de los atacantes habían sido educados por importantes figuras religiosas del país. Esto demostró que el equilibrio del poder era más frágil de lo que habían supuesto, y que los wahabistas eran una amenaza dentro de Arabia Saudí. La solución: darles a los fanáticos exactamente lo que querían, pero lejos del reino. Les pusieron armas en las manos y los enviaron a Afganistán. Entre aquellos viajaba un joven Osama Bin Laden. Poco a poco se fueron acumulando en aquella guerra visiones oscuras del Islam que tomarían raíz, ideas que nada tenían que ver con los ideales de libertad que proclamaba Reagan. Poco después de la victoria de los mujahidines, la inestabilidad política y el escaso apoyo occidental permitiría a una facción alzarse al poder, un grupo de jóvenes educados en madrasas. Los llamaban los estudiantes, que en el idioma pastún se dice talibán. Durante los años 80, las fuerzas neoconservadoras habían tomado Occidente, capitaneados por las figuras de Reagan y Margaret Thatcher.
La economía empezó a desregularse, pero si hay un negocio que nunca decepciona, ese es la venta de armas. En 1985, la Dama de Hierro anunció la mayor operación de venta de armas de la historia en un trato con Arabia Saudí, y desde entonces hasta ahora este tipo de pactos entre Occidente y la monarquía saudí son una constante. A principios de los años 90, las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein invadieron Kuwait, y ante la amenaza de que la invasión se expandiera, la monarquía saudí pactó con el entonces presidente George Bush un permiso para que el ejército americano desembarcara en sus tierras, dando inicio a la Guerra del Golfo. Por aquel entonces, Osama Bin Laden, regresado de Afganistán, intentó convencer al ministro de Defensa de Arabia Saudí de que podía defender el país con un ejército mujahidín, pero no logró convencerle, y en unas semanas 500.000 de soldados llegaron a Oriente Medio. Esto fue, para Bin Laden, la prueba de que Occidente había invadido el corazón del mundo árabe, y aunque habían sido sus aliados contra los rusos en el pasado, ahora eran la mayor amenaza contra el Islam. Llegó el fin de siglo, y Bin Laden envió a sus hombres a Estados Unidos. Gracias a las cordiales relaciones entre ambos países, no les costó demasiado conseguir visas para vivir legalmente en América y estudiar para ser pilotos. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido 2 aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta, además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. A partir de aquí, la historia es de sobras conocida. Las 2 guerras en Afganistán e Irak que propició George Bush hijo han tenido consecuencias catastróficas en Oriente Medio, expandiendo las ideas de Abd al-Wahhab. En el año 2003, uno de los que fuera aliado de Bin Laden en la guerra contra los rusos, Abu Musab al-Zarqawi, creó una facción de Al-Qaeda en Irak cuya brutalidad aterrorizó incluso a los líderes de la organización. Al-Zarqawi era terriblemente sanguinario y no tenía problema alguno a la hora de asesinar civiles por el simple hecho de considerarlos infieles. Hizo oídos sordos a las exigencias de los líderes de Al-Qaeda de detener estos excesos de violencia y empezó a creer que, tal vez, en Irak se encontraba la semilla para empezar una revolución wahabista que podría extenderse por todo el mundo árabe. En 2006, los americanos se dieron prisa en taimar estas aspiraciones por medio de una bomba sobre su cabeza, pero las ideas son a prueba de explosivos y la organización de Al-Zarqawi empezó a mutar en algo mucho mayor, mucho más peligroso. Los fantasmas de aquello que Abdulaziz al-Saud sembró en los años 20 han regresado ahora con fuerza, mezclados con la desesperación nihilista que han dejado en el mundo árabe las guerras de Irak y Afganistán. En el año 2013 se fundó el Estado Islámico, con la aspiración de instaurar un califato a través del mundo árabe, y a pesar de comunicarse con tecnología moderna, en su corazón yace aún el espíritu terrible del wahabismo que había guiado a los beduinos que crearon el Estado de Arabia Saudí hace ya casi 100 años. Desde entonces, la barbarie no ha hecho más que multiplicarse en decenas de conflictos y atentados a través del globo, a veces en Occidente, pero más comunes todavía entre los propios árabes que, como creo que es obvio, tienen aún más razones para temer la expansión wahabista en el seno de sus comunidades. Mientras, no faltan aquellos que tratarán de manipular nuestro miedo para su propio beneficio, o los que se arroparán bajo las mantas de la santurronería para no mirar al exterior. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja y entraña sutilezas y efectos mariposas que ninguna narrativa puede encapsular, ni siquiera la que acabo de presentarte ahora mismo. Pero piensa que, ante la duda, lo mejor es tomar distancia, ser objetivo y tener en cuenta que todo tiene sentido, si lo expresas en dólares y céntimos, en libras, chelines y peniques. It all makes perfect sense, expressed in dollars and cents, pounds, shillings and pence. Oh, can't you see? It all makes perfect sense.